Es un gusto poder compartirles hoy la palabra y parte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. En esta ocasión vamos a hablar sobre Mateo 19, del 1 al 15. Y vamos a dividirlo en tres partes principales, que son la primera parte, visita y sanidad. La siguiente es Jesús enseña sobre el divorcio. Y la última, la bendición hacia los niños. Cuando pasamos a hablar de visita y sanidad, vamos a leer Mateo versículo 1 y versículo 2. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Esta misma porción se encuentra en Marcos 10:1 y en Lucas 9:51 al 56. Si vamos a Lucas, vamos a poder leer lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. En este momento yo me pongo a pensar cómo se vería Jesús que estas personas vieron que iba hacia Jerusalén. Cuando nosotros vamos hacia la playa, usamos traje de baño, vamos con maletas. Cuando vamos a un viaje, cargamos maletas. Si vamos a un lugar frío, nos ponemos cosas abrigadas y se nota que vamos a un lugar. Pero ¿cómo la gente sabía al verlo que iba a Jerusalén? ¿Cómo se vería Jesús en su rostro, físicamente? ¿O qué demostrarían los discípulos en este momento? Muchos comentaristas dicen que ya era algo que estaba escrito, que él tenía que volver hacia Jerusalén. Entonces mencionan todo este viaje. Versículo 54 de Lucas dice: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué pensarían en ese momento los discípulos? No, o sea, no quisieron recibir a Jesús y le dijeron que se vaya. Y seguramente los discípulos estarían muy molestos y le dijeron que hagamos que descienda fuego. No puedo imaginar la escena y la cara de los discípulos al momento de decir esto. Y él agarra y le dice: no, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Entonces, no, obviamente Jesús no iba a pedir que descienda fuego sobre ellos. Y lo que hacen es irse a otra aldea. Cuando volvemos a Mateo, al versículo dice: le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces esto es respaldado con lo que dice Lucas, donde dice que el Hijo del Hombre vino a salvar, no a destruir. Entonces él seguía en esta pequeña parte salvando y dando sanidad a aquellos que le seguían, ¿no? Porque no hablamos de 2 o 3, hablamos de multitudes. En otra parte, seguido a esto, Jesús habla sobre el divorcio. En el versículo 3 de Mateo 19 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole, ¿no? En muchas partes de la Biblia en este estudio hemos visto que Jesús fue tentado con preguntas, incluso tomadas de la parte de la ley, a todo lo que él hacía. Y estos fariseos le dicen, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En Génesis 2, 23 y 24 leemos, cuando se explica, dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces vemos que lo que Jesús en ese momento les decía a los fariseos no estaba fuera de contexto, no es que se lo estaba inventando, sino que estaba respaldado. Hombre y mujer, una vez unidos, iban a ser una sola carne. En otro momento, en el versículo 7 le dices, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En el siguiente versículo leemos, por la dureza de vuestro corazón. Entonces ahí podemos tomar en cuenta de que el divorcio fue permitido por Moisés por la dureza del corazón de los hombres. No fue porque era la opción correcta, no. Fue la dureza del corazón de los hombres que hizo que Moisés permitiera el divorcio. En Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Revisando algunos comentarios bíblicos, dice que esta cosa indecente podía ir desde no haberse vestido bien ese día, de haber estado murmurando en cosas indecentes o directamente haber quemado el desayuno. No puedo imaginarme en este tiempo que venga alguien, o en caso mío venga mi marido y me diga, me voy a divorciar de vos porque quemaste las tostadas. Entonces, pequeñas cosas que en ese momento tal vez se consideraban indecentes, pero vemos ahí cómo era el corazón de los hombres en ese momento, de tener duro el corazón, que por pequeños detalles hagan que se puedan separar y rompan con esto de que son una sola carne. No solamente es comportarse mal, entonces esto muestra que el corazón de los hombres no estaba de manera correcta o alineada a las cosas del Señor. En el versículo 8, dice, mas al principio no fue así. Jesús aclara, hace una diferencia entre el versículo 7, donde ellos le preguntan, ¿por qué pues mandó? Y Jesús corrige eso y dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. No es que les haya dicho, se tienen que divorciar. No. Estuvo él, voy a permitirles que se divorcien. Estaba como un permiso y estaba la opción. Voy a permitir, dice, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, qué complicado cuando vemos esto y dice, no, ya tu mujer fornicó, te puedes separar, y el que se casa con tu mujer de la que te separaste, termina adulterando. Y si éste se casa con otro, también. Entonces, los discípulos agarran, y yo creo que estarían contrariados pensando, qué complejo el matrimonio. Y agarran y todos los discípulos le dicen, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Porque qué complicado, ¿no? Y ahí también vemos el corazón de parte de ellos, de decir, no conviene casarse porque, mira Jesús, tal vez el pensamiento de ellas, mira lo que nos estás exigiendo. O sea, si ella comete algo, no me voy a poder separar, porque él mismo les había aclarado
que solamente había sido por un tema de la dureza del corazón. En Mateo 19, en el 11 y en el 12 podemos leer: entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Y con esto se refería al matrimonio, sino a aquellos a quienes es dado. Entonces, con este versículo podemos entender de que no todos estamos hechos para el matrimonio, ¿ya? Dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Cuando uno lee tanta palabra eunuco en un solo versículo, hasta parece trabalenguas. Entonces uno se pone a pensar que estos eunucos eran personas que no se iban a casar. Ya, vamos a ponerlo así. Entonces, los eunucos son personas que no se casan o directamente no quieren hacerlo. ¿Ya? Entonces, si vemos la última parte, dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Esto qué significa? Que muchos de los discípulos, que es muy probable que muchos de los que caminaron al lado de Jesús hayan decidido no casarse para servir al Señor. No solamente por el hecho de que haya sido muy complicado, como al principio lo dijeron ellos, ¿no? Así no conviene casarse, sino que ellos tomaron la decisión. Y tal vez en nuestra época podemos observar gente que decide no casarse solamente para servir al Señor. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo está tu corazón con respecto al servicio del Señor? ¿Está tu corazón endurecido por algo que pasa en tu casa? ¿Te estás acercando al Señor para trabajar eso, para que retire los pequeños trozos de piedra que lo endurecen, para que tú sigas creciendo en tu matrimonio o con quienes te rodean? Y en este caso, que específicamente habla del matrimonio, la pregunta sería, ¿tú te divorciarías solamente porque tu esposa o tu esposo quemó el desayuno o porque planchó mal la camisa? Y esas cosas te deben llevar a analizar cómo está tu corazón con respecto a tu familia. ¿Has dejado que Dios obre? Él les decía a los discípulos, es la dureza del corazón lo que ha hecho que Moisés permita el divorcio. Entonces, retomamos a lo mismo. Tu corazón no puede estar duro si Jesús está allá adentro. Continuando con lo que dice Mateo en el capítulo 19, después de haber hablado del divorcio, empieza a hablar sobre los niños. En el versículo 13, Mateo menciona y dice, algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos las regañaron. Vamos con la primera parte del versículo y dice, algunas madres, no dice todas, dice algunas, llevaron a sus niños. Cuando escuchamos llevaron, entendemos que fue un acto de decisión, algo voluntario y no obligado. Cuando reflexionaba sobre esto, uno se pone a pensar, ¿tú llevas voluntariamente a tus hijos a los pies de Jesús? Es algo que no piensas y dices, ya, llaman y dice, voy a llevar a mis hijos a la iglesia, voy a llevar a que estudien un versículo, voy a llevarlos a su grupo. Realmente nosotros tomamos la decisión de poder hacer esto voluntariamente, de poder llevarlos. Estas madres, como el versículo dice, querían que Jesús ponga sus manos sobre ellos y ore. A veces en algún momento, cuando todos podíamos reunirnos, llaman a la gente hacia adelante y muchas madres guardan a sus hijos como que no, todavía no los pequeños, como para que los unjan e impongan manos sobre ellos. Pero aquí no, estas madres sabían a lo que estaban llevando a sus hijos. Estaban llevando a sus hijos
hacia Jesús para que Jesús ponga sus manos sobre ellos y ore por ellos. Nuestra actitud con respecto a nuestros hijos y a lo que la palabra dice debería ser llevarlos voluntariamente. Básicamente decir, Señor, aquí está, te lo entrego, pon tus manos sobre él y empiecen a clamar. Es hacer que nuestros hijos se acerquen hacia ellos. Luego en la última parte del versículo dice, pero los discípulos los regañaron. Y uno imagina tal vez las iglesias en su momento, no, que los niños no hagan ruido. Y tal vez los discípulos estaban así, esperando que solo los adultos se acerquen para que Jesús ore por ellos. Los niños son revoltosos, son bulliciosos, son niños. Un niño dentro de la normalidad es bullicioso, siempre expresa sus ideas, aunque uno no se las pida. Entonces, tal vez los discípulos estaban guardando de eso a Jesús cuando lo que quería Jesús era recibirlos. En la versión de Lucas hace referencia a la palabra hijitos o infantes, que son niños inocentes. Entonces, por esta palabra te das cuenta que estos niños que iban a ser llevados delante de Jesús tenían mucha inocencia y estaban puros y listos para recibir lo que Él les estaba dando. ¿Qué mejor edad para enseñarle a tus hijos de Jesús ahora que son niños? Todavía tienen un corazón blando, no como veíamos antes endurecido por tantas cosas. Entonces tienen un corazón dispuesto para aprender lo necesario para caminar con Jesús y seguir creciendo. En el versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Ahí como que Jesús le dijo, a ver, un ratito, dejen que se acerquen. Y les dice, no, el reino de los cielos es para los que son como ellos. Somos como niños. Y no me refiero tal vez a este proceso de aprender, de equivocarnos todo el tiempo. Somos niños en el corazón. Realmente vamos con inocencia al Señor. Un niño inocente va y se acerca a sus padres y le dice, papi, cómprame helado. Y el papá, y uno empieza como que decirle no, todavía, espera. Pero va y se lo pide. Va y se acerca donde su papá y le dice, te amo mucho. Lo abraza. Es espontáneo. Nosotros nos acercamos así a Dios. Somos hijitos. Somos sus niños chiquitos. El reino de los cielos es de ellos. Ellos se acercan sin esperar nada a cambio. Se acercan a abrazar a su papá. Y como uno no quisiera así ir y correr y abrazar. Más aún en estos tiempos que estamos en encierro y básicamente no podemos ni tocarnos. Uno extraña abrazar, uno extraña dar un beso. Y son pequeños detalles que hacen la diferencia. Y estos niños eran así, o sea, les dice, de ellos es el reino de los cielos. Para ellos está hecho porque como es un niño, está hecho al natural. Va a ser como es, no va a fingir. En el versículo 15 dice, Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno y luego se fue de aquel lugar. Antes de irse Jesús, lo que hizo fue imponer manos sobre cada uno de ellos. Entonces, esta parte de poner manos sobre tus hijos es una manera de otorgarles bendición. Es de decir, hijo, yo te bendigo y poner, o sea, ese mismo acto, no puedo imaginar a alguien que no ore con su hijo y no lo quiera tocar. Lo tocas e impartes bendición. Voy a leer la versión de Lucas 15 al 17 en la Nueva Traducción Viviente y dice, cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús
para que él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Aquí ya no dice algunas madres, dice algunos padres. Suponemos que algunos de ellos también, algún papá o tal vez parejas, iban y se los querían llevar a Jesús. Vuelve a repetir el hecho de que Jesús los iba a tocar y los iba a bendecir. Y en esta parte ya como que es más específico Lucas y dice, regañaron a los padres por molestarlo. O sea, no lo molesten con los niños. No, las necesidades de los niños también son importantes. Que lleves a tus hijos para que se ore por ellos es importante. ¿Por qué por nuestras cosas de salud o cosas así acudimos muy rápido a que oren por nosotros, pero de nuestros hijos preferimos solucionarlos de otra manera? Llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús sí es importante. Hacer que ellos se acerquen más al corazón del Padre es importante. El versículo 16 dice, entonces Jesús llamó a los niños. A diferencia de Mateo, esto es muy intencional de parte de Jesús y no es que solamente los niños se acercaron. Jesús los llamó. Vengan, vengan. ¿Cuántos de nosotros somos llamados? A ver, ven, acércate. Entonces Jesús hizo eso con estos niños. Los llamó. Les dio un lugar que cualquiera quisiera que te digan, Pedrito, ven aquí. Se acercaron hacia él. Y después de haberlos llamado, dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Estos niños fueron llevados por sus padres. Tus hijos son llevados por ustedes a los pies de Jesús. Estos niños están siendo llamados, Jesús los está llamando. Ahora como padres, vamos a ser parte de los algunos, tal vez en ambas versiones, ambos evangelios, escuchamos el algunos, unos cuantos. Uno espera en el corazón que dentro de la iglesia no seamos algunos. Acuérdense que eran multitudes que seguían a Jesús, pero de esos solo algunos llevaron a sus hijos. Como iglesia no podemos quedarnos tranquilos y solo llevar a algunos de nuestros hijos. Debemos, todos los padres, llevar a nuestros hijos. Creo que eso es importante, cambiar de mentalidad y decir, todos debemos llevar a nuestros hijos a los pies del Señor. No ser esa parte de esos algunos, porque ellos necesitan conocer a Jesús, necesitan recibir bendición. Y el último versículo de Lucas dice, les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Esta versión es como que más tajante y les dice, les digo la verdad. Como cuando un papá o una pareja dice, ¿no? A ver, te estoy diciendo la verdad. Entonces es como que está subrayando eso y remarcando para que no quepa duda de lo que estás hablando. Así como que Jesús remarcó esta parte y les dijo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Nunca. Y utiliza la palabra nunca. Qué fuerte cuando tú dices, nunca has hecho esto. Significa que ni siquiera has hecho el intento. Entonces estas personas que no tengamos el corazón de un niño, que no tengamos la actitud de un niño para acercarnos al Padre, nunca vamos a entrar al reino de Dios. Y eso se vuelve preocupante. Uno se pone a pensar, ¿cómo tengo que ser como niño? Y empezamos a analizar cómo es el corazón de él. Entonces, revisando toda esta parte hasta el versículo 15 en Mateo, podemos ver maneras en las que Jesús se refiere a todo lo que es relacionado a nuestro entorno. Todos tenemos familia, algunos de nosotros estamos casados, otros hemos decidido no casarnos.
Algunos tenemos hijos, algunos estamos esperando por otros hijos, algunos hemos dicho de aquí a 5 años voy a tener otro hijo. Entonces, como que incluye a todos en esto, pero para que todos formen parte del reino. Trata de no solo sanidad en multitudes, sino sanar a la familia y sanar el corazón de los padres, y que estos padres sean capaces de incluir a sus hijos en todo el proceso del reino de los cielos. Entonces, hasta en estos 15 versículos hemos tocado todo lo necesario para que nosotros podamos ajustar nuestra familia, ajustar lo que queremos de nuestros hijos conforme a la palabra. No los dejemos de lado y no endurezcamos nuestro corazón en cuanto a nuestro matrimonio y nuestra pareja. El divorcio no está permitido para nosotros que amamos al Señor. No solamente nos lastimamos entre nosotros, sino vamos a lastimar a nuestros hijos. Sigamos viendo lo que el Señor quiere y reflexionemos en estos versículos para que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Vamos a orar para cerrar este tiempo y que el Señor siga hablando en nuestro corazón. Padre, en este momento te entrego la vida de cada una de las personas que está escuchando tu palabra. Te pido para que seas tú moviendo los corazones de aquellas familias. Solo tú conoces cómo están los corazones de estos padres, Señor. Que si en algún momento han pensado en divorciarse, ha sido por la dureza de su corazón. Padre, te pido que tú seas restaurando los lazos para que ellos sigan creciendo como pareja y como familia. No permitas que entre de nuevo la palabra divorcio en sus casas. Te pido por aquellos niños, Señor, para que tú los sigas llamando y para que todos los padres puedan llevarlos a tus pies, para que tú seas trabajando en ellos, para que tú seas enseñándoles más de ti. Señor, que esto sea un acto voluntario de parte nuestra para llevarlos a tus pies, para que ellos puedan aprender de ti y nosotros también aprendamos a ser como ellos y entregarnos a ti sin condiciones. En el nombre del Señor Jesús, amén.